Bueno, como le decía, Esther Sendrea, Listo. la doctora médico internista y asesor certificado de salud, especializada en ayudar a las personas a realizar con éxito cambios en su estilo de vida, técnicas de control de peso y gestión de enfermedades crónicas, amplia experiencia en el desarrollo y la aplicación de programas de salud y seguridad en el trabajo, experiencia en planificación y coordinación de programas de bienestar. Actualmente es director médico de Symbio. Así que bueno, bienvenida Esther y bienvenidos todos ustedes. Espero que esta hora y media que vamos a estar aproximadamente aquí, lo disfruten y se lleven información de gran valor, que ese es nuestro objetivo, que ustedes se lleven herramientas, que se lleven un poco la panorámica de cómo podemos mejorar nuestros procesos en nuestras organizaciones. Así que adelante Esther, bienvenida. Déjame compartir la pantalla. Ok, listo Esther. Ok, buenos días a todos. Gracias por estar acá compartiendo este día que lo vamos a dedicar a la salud y la seguridad en el trabajo y al bienestar en la calidad de vida de los trabajadores. Bueno, yo soy Esther Sandrea, soy médico internista, una especialización en medicina interna y en medicina ocupacional y soy la creadora y la dueña, podemos decirlo así, la CEO de Symbio, una empresa dedicada a la creación de cultura en salud y seguridad laboral. Tenemos 12 años prestando servicios de calidad para atender a los trabajadores de todas las empresas que nos han contactado. Entonces, bueno, agradezco mucho a Emilce y a BGH por haberme invitado a compartir con ustedes mi experiencia y la experiencia que tiene Symbio para ofrecer una fórmula confiable en la salud y la seguridad de las personas que ustedes quieren reclutar, ¿no? Que es un tema tan importante, dada la trascendencia no solamente en productividad, sino también en temas legales bueno, que todas las empresas enfrentan. Entonces, bueno, si quieres pasa a la siguiente. Eh, Nosotros tenemos en Venezuela una ley que todos conocemos, que es la LOPSIMAT, la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que ha tenido de cabeza a muchísimos empresarios, sobre todo desde el 2005, cuando fue la última revisión que se hizo, y de 2007 que fue la creación de su reglamento nuevo, ¿verdad? Porque hemos de decir que esta ley no es nada nueva y es una tendencia mundial. El OPSIMAT está con nosotros desde 1986, pero muy pocas empresas cumplían con este tipo de requerimientos. Casi todas eran empresas transnacionales, empresas grandes, pero en el 2005 se hizo una gran reforma para permitir dos cosas fundamentales. Una, garantizar que los trabajadores de todos los niveles, a excepción de la Fuerza Armada, tuviesen un ancla legal que les permitiera estar protegidos. Y bueno, y muchos decíamos en esa época, ¿no? Incluso los médicos ocupacionales, pero bueno, si ya nosotros los protegemos, les damos el salario, los capacitamos y hacemos muchas cosas por los trabajadores, están con nosotros todo el día allí. Pero realmente estábamos cuidando a estas personas podían participar en eh, podían tener voz y voto, no. Entonces, la LOPSIMAT nueva nos trajo esta novedad, que los trabajadores podían participar, ¿verdad? Y a muchos nos chocaba mucho esta idea, pero realmente, si vamos al análisis profundo de esta fórmula, ¿quién sabe más de su trabajo que el propio trabajador? Entonces, era una oportunidad muy interesante para que los trabajadores nos enseñaran un poquito más de todas las dificultades, de los obstáculos y de los beneficios que ellos podían aportar al ambiente de trabajo, a la productividad y al buen desempeño de las empresas, ¿verdad? Incluso pudiesen compartir esta información
con sus compañeros y pudiesen hacer de la vida de la empresa mucho más productiva. Entonces, la LOPSIMAT trajo como objetivo garantizar a los trabajadores condiciones de salud, seguridad y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio. Que estos trabajadores estuviesen en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales. Y para ello se propusieron los exámenes médicos ocupacionales, que muchos los hacían y otros no, para que cuando una persona esté trabajando lo haga de manera responsable, consciente y que no tenga ningún tipo de lesión que pueda agravarse y que luego podemos tener personas con discapacidades. También la LOPSIMAT nos permitía la promoción del trabajo seguro, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, que son situaciones que se dan no a corto plazo, se dan a muy largo plazo y casi nunca nosotros podemos observar este tipo de lesiones cuando tenemos un trabajador, a menos que el ambiente de trabajo esté demasiado inseguro y bueno, por supuesto, se tenga un accidente, que es la ocurrencia de manera súbita, de manera repentina, de una lesión durante la realización de los trabajos. También la LOPSIMAT proponía que los trabajadores tuviesen una reparación del daño sufrido en caso de que hubiese tenido una lesión y hubiese promoción al incentivo y al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre y bueno, turismo social, esto con el fin de promover que cada persona que trabaja pues también tiene el derecho a tener un periodo de descanso. Y si el periodo de descanso no se da, esa persona puede tener lesiones, ¿verdad? Trabajar de manera continua sin ningún tipo de descanso puede traer lesiones en el trabajo y tener personas menos productivas y bien es sabido que, bueno, todos necesitamos periodos de vacaciones, periodos de descanso, incluso interjornada, para poder repararnos, para poder restaurarnos y para poder desempeñar nuestro trabajo de la manera más óptima, con la mayor calidad. Adelante. Entonces, la LOPSIMAT nos trajo su implementación, su reimplementación, nos trajo la oportunidad de, porque realmente la protección de los trabajadores es una tendencia internacional. Hoy día la OMS, la OIT tienen programas muy robustos y en muchos países, incluso en toda la región, hay programas robustos de protección a los trabajadores durante su jornada laboral. En toda la región, en Colombia hay una fuerte tendencia, Ecuador es líder en salud y seguridad laboral, también tenemos Argentina, tenemos por supuesto Canadá, Estados Unidos, México, y Centroamérica, en todos los lugares del mundo hay protección a los trabajadores y observación de sus enfermedades y sus accidentes y también de todas las mejoras que se le puede hacer al ambiente de trabajo para que las personas no se lesionen, ¿verdad? Habría que enfocarla adecuadamente, no como se enfocó de manera punitiva, de manera sancionatoria, y enfocarla desde el punto de vista de que la empresa está interesada en la salud de sus trabajadores, no que va a ser sancionada por no vigilar y no por cumplir la ley. Como ventajas nos traía una mayor productividad, una mayor compenetración con el trabajador y sus realidades y la alineación del trabajador con la misión empresarial, ¿verdad? Trabajador que se siente cuidado, que se siente atendido, que se siente capacitado, que se siente con el poder de desarrollar su actividad de manera segura y responsable, es un trabajador que va a ser muchísimo más productivo y muchísimo más leal a la empresa. Adelante. Entonces, como les he comentado, en todos los lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Venezuela tenemos antecedentes en el Seguro Social, en donde estaba el Instituto de Medicina del Trabajo, luego fue creado en 2005 el INSACEL, y hay normas internacionales que velan por la calidad del trabajo, por la calidad y la salud de los trabajadores. Tenemos las 8, 18.001, tenemos las ANSI y tenemos muchísimas otras normas en todos los países del mundo y nosotros acá tenemos como norma entonces la LOPSIMAT, su reglamento del 2007 y tenemos
varias normas técnicas, entre las cuales están la norma técnica de creación de los programas de salud y seguridad en el trabajo, la norma técnica de los programas, la norma técnica de los comités y algunas otras que todavía no han sido reformuladas. Adelante. Se ha tardado realmente el INSACEL mucho en atender de manera integral y de manera rápida y oportuna. Se cerró el micrófono, Esther. Esther, tiene cerrado el micrófono. Esther, tiene cerrado el micrófono. No, tiene cerrado el micrófono. Ajá, tenía cerrado el micrófono. ¿Me escuchas? Ahora, Ahora te escuchamos. ahora Ahora sí. sí, Ajá. ahora sí. Sí, sí, sí te escuchamos. Ahora sí, estaba cerrado el micrófono. Ok, perfecto. Entonces, sigamos adelante. La Loximat actúa en el nivel más base, en el nivel de promoción y prevención de la salud, ¿verdad? Esto implica un costo, ciertamente, pero allí es donde nosotros tenemos que tener la mayor influencia. Y allí es donde el costo está asociado a la creación de los programas de salud y seguridad laboral, al análisis y manejo de los riesgos en el trabajo, a las capacitaciones que debemos dar al trabajador y a todo lo que tiene que ver con el programa de salud y bienestar, que antes estaba desligado del trabajo, pero ahora lo tenemos dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y fíjate que en el congreso que vamos a tener en el próximo mes de octubre, va a haber un capítulo especial para la nutrición del trabajador. Estos programas de bienestar también tienen que contemplar todas las enfermedades crónicas que los trabajadores pueden sufrir y crear pautas que son imprescindibles para que estas personas puedan mejorar su salud de manera integral y con todas las herramientas disponibles para que ellos puedan ser altamente productivos. Luego, si nosotros no hacemos este tipo de intervenciones, ¿verdad? No creamos los programas, no tenemos capacitados a los trabajadores, no les enseñamos cómo realizar de manera segura su trabajo, no vigilamos que tengan enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque los trabajadores no se desligan o sea, una persona no se puede desligar de su vida, de su trabajo. Somos personas que trabajamos, pero también que podemos padecer de factores, o podemos tener factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, podemos ser hipertensos, diabéticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros no vigilamos eso, luego vamos a tener personas enfermas que va a haber que curar. Eso es mucho más costoso porque requiere de diagnóstico, tratamiento, de herramientas e incluso como hospitalización. Y si esta persona no se cura, ¿qué pasa? Pues tenemos que ir al tercer nivel, que es muchísimo más costoso y es o la pérdida de una persona o porque a veces en los trabajos se pierden también vidas y son bastante frecuentes los accidentes mortales en los trabajadores, o tenemos personas con mucha discapacidad, personas que son con enfermedades crónicas que van a requerir reposos, van a aumentar el ausentismo laboral o podemos estar expuestos a demandas e incluso hasta multas que son costosísimas. Y si nosotros vamos a revisar la LOPSIMAT, es una de las áreas más dramáticas y más costosas que puede haber para una empresa, incluso que puede llevar al cierre y a multas que pueden llevarnos a la quiebra. Entonces ahí sí es verdad que no vamos a tener ni empresa ni trabajadores. Entonces, bueno, la invitación es siempre a actuar en el primer nivel, que es el primer más básico, el primer base, no más básico, el nivel base, en donde sí hay que hacer un trabajo, sí implica un costo, pero es un costo muchísimo más bajo que el de tener una persona con reposo o discapacidades, ¿verdad? Porque supongo que ustedes cuando están revisando sus estadísticas de salud y ven que tienen un alta porcentaje de personas en reposo o de ausentismo por causas médicas, pues a todo el mundo se le paran los pelos, porque bueno, hay que contratar a otra persona o un trabajador tiene que hacer el doble del trabajo que hacía antes y eso realmente es dramático para cualquier organización, pues los trabajadores muchas veces no están preparados para esto. La siguiente. La siguiente.
Ok. Entonces, bueno, por ahí tenemos que cómo se produce una enfermedad y un accidente ocupacional. Pues todos los procesos de trabajo, incluso los más básicos, uno podría decir una recepcionista de repente no tiene tantos procesos peligrosos como una persona de la construcción, como un soldador, o una persona que trabaja en una mina, pero todos, ciertamente, maestros, bartenders, baristas, cocineros, profesores de la universidad, trabajadores de la construcción, todo lo que implique un proceso de trabajo va a implicar también un proceso peligroso. Y si estos procesos peligrosos no se observan, podemos tener entonces accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que son costosas y implican una tragedia, una catástrofe muchísimas veces para los trabajadores y para su organización. Entonces, es muy importante que los trabajadores y los empleadores conozcan a profundidad los procesos de trabajo, puedan identificar todos esos procesos peligrosos y las personas puedan capacitarse y puedan atenderse sus condiciones de salud para que no vayan a tener accidentes o enfermedades ocupacionales. Siguiente. Ok, entonces tenemos que la enfermedad laboral son los estados patológicos contraídos o agravados, y en esto la Lopsimat es bastante estricta, ¿verdad? Con ocasión del trabajo o exposición al medio en el trabajador se encuentra obligado a trabajar. Esto está en el artículo 70 de nuestra Lopsimat. Y se va a presumir el carácter ocupacional, o sea, que está ligado, relacionado con el trabajo, de todos aquellos estados patológicos, de todas aquellas enfermedades que estén en una lista que nos dice que son enfermedades ocupacionales establecidas por por las normas técnicas. Hay varias normas técnicas, ¿verdad? Tenemos la lista de enfermedades ocupacionales que nos proporciona la OIT y también tenemos una lista local, una lista de enfermedades ocupacionales que la LOPSIMAT nos pide. Por supuesto, la lista la encabeza los trastornos musculoesqueléticos como lumbalgias, síndrome del túnel carpiano, cervicalgias, y todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético, seguido de enfermedades oculares, enfermedades mentales, pero hay todo tipo de enfermedades asociadas puramente al trabajo. Tenemos la silicosis, tenemos la neumoconiosis, tenemos la hipoacusia inducida por ruido, todas estas son de carácter ocupacional. Pero si ya yo venía con una condición, por ejemplo, hipoacusia, y yo expongo a un trabajador a ruido ambiental mayor de 85 decibeles por 8 horas, yo estoy exponiendo a ese trabajador y eso puede ser agravado. Esa enfermedad que ya el trabajador tenía de base también puede convertirse en una enfermedad ocupacional. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la salud de los trabajadores para no ocasionar, agravar o contraer enfermedades ocupacionales que a veces uno no se da cuenta porque estas enfermedades aparecen a muy largo plazo, pero a veces la exposición es tal que se pueden aparecer a un plazo un poco más corto. Adelante. Ahí tenemos que las principales son las musculoesqueléticas, esta es la clasificación de la OIT de 2010 que no ha sido modificada, enfermedades de la piel, intoxicaciones súper frecuentes en el lugar de trabajo, incluso tenemos otras enfermedades que aparecen a muy largo plazo, como ustedes ven, que son el cáncer, las inducidas por el estrés, las enfermedades derivadas de las sobrecargas físicas y el incremento de rutina, y los trastornos relacionados derivados de los turnos de rotación de las jornadas laborales, que también son muy frecuentes e importantes. Adelante, estas enfermedades secundarias no son producidas específicamente por el trabajo, pero pueden ser ocasionadas por ejemplo, la exposición a solventes orgánicos, benceno, tolueno, temas, la industria petrolera, que para nosotros es tan importante, pues allí las enfermedades ocupacionales hay que vigilarlas con una lupa muchísimo más grandotota, ¿verdad? Y tenemos los accidentes de trabajo que están tipificados en el artículo 69 de la LOPSIMAT y son todos los sucesos que se producen y van a llevar a una lesión funcional o corporal permanente o temporal, inmediata o posterior e incluso a la muerte, resultado de una acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo. Y todos hemos visto accidentes
ocupacionales, incluso en el área de oficina, que uno podría decir, bueno, esta persona, ¿cómo se pudo haber tenido una enfermedad ocupacional en la oficina? Bueno, caídas, por ejemplo, o lesiones y trastornos musculoesqueléticos, cortaduras, intoxicaciones, e incluso las personas que trabajan en el área de limpieza, por solventes orgánicos, etcétera. Todos esos podrían ser accidentes de trabajo y están tipificados en el artículo 69 de la LOPSIMAT. Adelante. Todas estas enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo deben ser notificadas al INSACEL, ¿verdad? Y para ello tenemos, por supuesto, el portal del INSACEL, que muchas veces no está activo, pero igual hay que notificarlo, así sea de manera escrita, y debe ser notificado en las primeras 24 horas de que ocurra el accidente o hayamos sospechado una enfermedad. O sea, pero bueno, lo importante aquí es cómo nosotros podemos evitar esas enfermedades y esos accidentes de trabajo. Como les comenté, todos los procesos de trabajo tienen su proceso peligroso, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer esos procesos de trabajo, identificar todas las actividades, reconocer los procesos peligrosos, definir sus características y comenzar el control, ¿verdad? El control tiene 4 fases. Tenemos la eliminación, que sería lo mejor, por controles de ingeniería, por controles administrativos, ¿verdad? El aislamiento, la producción colectiva y la protección individual. Y luego fortalecer los procesos positivos del trabajo, ¿verdad? Que son una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que estar realizando dentro de nuestras instalaciones organizacionales, dentro de la parte organizacional, ¿verdad? Estoy aquí admitiendo unas personas que se están incorporando a la conferencia. Tranquila, Esther, yo me encargo para que Ah, bueno, no te distraigas, para ¿sí? poder seguir, Yo, exacto, yo estoy aquí gracias. atenta, Ok, tranquila. se me aparece en la pantallita y entonces, bueno. Ok, Sí, eso pasa, entonces, tranquila. bueno, importantísimo reconocer los procesos de trabajo, eliminarlos si es posible, aislarlos cuando sea posible también y recurrir a la protección colectiva que muchas veces por ejemplo, mediante la señalización, mediante las capacitaciones, tenemos, por ejemplo, el COVID, ¿verdad? Que recién nos impactó y al principio decíamos, ¿el COVID será o no una enfermedad relacionada con el trabajo? Bueno, no apareció en el trabajo, o quizás podríamos decir que sí, porque la teoría es que apareció en un ambiente laboral, un ambiente de laboratorio, se escapó y estaba en un ambiente zoonótico, ¿verdad? Pero los trabajadores de esos laboratorios también fueron impactados. De hecho, impactaron a todo el mundo. Y muchísimos de ustedes habrán sufrido las consecuencias de que, bueno, tuvieron que invertir en la creación de programas específicos de protección biológica, ni hablar de los médicos que tuvimos que trabajar con pacientes relacionados que tenían COVID y nos enfermamos no solamente de COVID, sino muchos hicieron burnout, hicieron fatiga, hicieron estrés relacionado con el trabajo. O sea, ahí fue un ejercicio interesantísimo de cómo la medicina ocupacional, cómo los ambientes de trabajo y cómo los procesos de trabajo pueden resultar incluso en procesos peligrosos y en enfermedades graves y mortales. Muchos vimos enfermar a muchos de nuestros compañeros, incluso vimos morir a muchos de nuestros compañeros y el COVID pues nos trajo ese aprendizaje, ¿no? De la eliminación fue muy difícil, el aislamiento. Recuérdense que habían cámaras por donde que se probaron, ¿no? Para ver si eran efectivas, en donde teníamos al paciente o teníamos a los trabajadores, los llevábamos a su casa en el ambiente médico, pues aislábamos al paciente con la parafernalia posible para no contagiarnos. En los ambientes de trabajo mandábamos a los trabajadores a su casa. En las casas teníamos a los pacientes aislados en sus habitaciones. Esos son ejemplos de cómo se pueden hacer medidas o cómo se pueden controlar los procesos peligrosos en un ambiente laboral y en un ambiente también domiciliario, ¿no? Teníamos protecciones colectivas, todas aquellas cámaras que se implementaron al principio, en donde rociaban a las personas que después se descubrió que no eran
altamente eficientes, ¿verdad? Y que no ofrecían una protección, pero fueron intentos de hacer protecciones colectivas. Todo el tema de capacitación, todo el despliegue de información que había por todos lados, las señalizaciones, qué hacer en caso de que tuvieses los programas de protección biológica y las protecciones individuales, que llegaron a ser las máscaras, que son hoy día el instrumento o la herramienta más eficiente que se logró describir para poder proteger individualmente a cada una de las personas. Adelante. ¿Sí me escuchan o no? Dice que no se escucha bien una persona. Yo ¿Aló? te estoy ¿Sí? escuchando, sí, yo te escucho. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, bueno, La este, persona que está diciendo que no escucha, revise por favor su audio y el internet probablemente. O me validan por aquí si hay otra persona que está teniendo problemas. sí. Si se escucha, dice Claribel. Perfecto, gracias, Claribel. Ya escucha Claribel. Ok. Entonces, bueno, tenemos que, para crear un buen programa de salud, seguridad y ambiente, ¿verdad? Porque el ambiente también es muy importante y del ambiente se pueden generar procesos que impactan la salud de las personas. Tenemos varias disciplinas y varias estrategias que fortalecer. Las disciplinas que realmente intervienen en la protección y la creación de programas de salud en los trabajadores son la salud ocupacional, la higiene ocupacional y la medicina ambiental. Eso debemos conjugarlo con un buen plan de emergencia para poder atender a todas aquellas personas que sufren de accidentes laborales o incluso enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Y tenemos los servicios de salud y atención médica integral. Yo insisto en esto de la atención médica integral por lo que les dije anteriormente. Inicialmente solamente se trabajaba la medicina ocupacional aparte de la salud de los trabajadores, la salud general de los trabajadores, de lo que eran las enfermedades crónicas que el trabajador podría sufrir. Pero hoy en día eso está sumamente integrado y bien sabemos que el ambiente de trabajo es un ambiente más que propicio porque las personas están incluso a veces más de 8 horas en el mismo lugar, compartiendo con las mismas personas y expuestas a los mismos riesgos para crear salud y fortalecer la prevención de enfermedades que a veces no están relacionadas con el trabajo, sino que son enfermedades propias del individuo. Entonces, la conjunción de estas tres áreas, ¿verdad? La parte de emergencia, la parte de las políticas de prevención y protección de los trabajadores y los servicios de salud deben estar muy, muy integrados, muy compaginados y de ahí es donde salen los programas de salud y seguridad, salud y ambiente. ¿Ok? Cada uno tiene sus funciones. Salud ocupacional se trata de crear las políticas, de crear los manuales, los procedimientos, de seguir las normas, de seguir los estándares. Higiene ocupacional, la medición objetiva. ¿Cuánto ruido hay aquí? Eso lo hace el higienista ocupacional y la persona de ambiente. El plan de emergencia, bueno, ¿qué voy a hacer en caso de que yo tenga un accidente? ¿A dónde lo llevo? ¿Cuál es la clínica adecuada? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Tengo una brigada preparada, tengo materiales, equipos para poder atender a ese trabajador. Los demás saben qué hacer, todos sabemos qué hacer en caso de que haya un accidente. A eso se refiere el plan de emergencia. Y los servicios de salud y seguridad de atención médica, bueno, hacen la vigilancia epidemiológica mes a mes, día a día, de todos y cada uno de los sucesos, de los eventos de salud que pueda haber en un ambiente de trabajo. Entonces, ellos deben estar muy bien integrados para que el programa sea altamente eficiente y podamos evitar lo que al fin queremos, que son accidentes y enfermedades ocupacionales. Siguiente. Aquí les comparto nuevamente la visión integral que tenemos en nuestra organización y la visión integral que actualmente se tiene en el mundo, que es tener un perfil de salud ocupacional, tener la vigilancia de las enfermedades o de los riesgos o de los peligros que puedan estar presentes en el trabajo, pero también tener un perfil, conocer el perfil de salud preventiva del adulto, integrarlos, ¿verdad? Para que el trabajador pueda estar protegido
por todos los frentes y tengamos entonces ese trabajador productivo, saludable, con calidad de vida que va a impactar positivamente a nuestra organización. Adelante. Entonces, bueno, muchas empresas se preguntan, bueno, ¿y cuántas evaluaciones tengo que hacer al año? ¿Por qué yo tengo que hacer tantas? Ingresos, preempleo, prevacacionales. ¿Qué es eso del examen anual? ¿Cuáles son los tipos de exámenes a realizar? Fíjense, muchas veces pensamos que esto es un gasto y que no tenemos suficiente dinero o tenemos que invertir demasiado en hacer todo este tipo de exámenes. Yo les traigo el siguiente paradigma. Que ustedes sepan cuál es el estado de salud de sus trabajadores y los talentos que ustedes comiencen a reclutar, a los que más les interesa es a ustedes. Porque si ustedes reclutan, ¿verdad? A una organización. Porque si la organización comienza a reclutar personas que tienen trastornos musculoesqueléticos y estos trastornos musculoesqueléticos no se han observado durante la realización de las evaluaciones iniciales, por ejemplo, al ingreso en el preempleo, ustedes con seguridad van a tener personas que van a tener y que les va a impactar su ausentismo y entonces la productividad que estamos buscando se va a ver bastante comprometida. Entonces es muy importante conocer el estado inicial de salud de las personas para poder ubicarlos en los puestos de trabajo correspondientes, en donde no se vayan a lesionar y donde no vayan a ser realmente unas personas que vayan a impactar la salud de otros y la productividad del área de trabajo donde ustedes lo requieren. Luego, deberíamos hacer un examen prevacacional en donde sepamos cuál es el estado de salud, cómo nosotros estamos entregando esa persona al mundo externo por un tiempo largo, en donde nosotros no tenemos demasiado control de ellas. Y ese es el examen prevacacional. Muchos trabajadores durante sus vacaciones y por supuesto en estos momentos en donde la economía es tan volátil, en donde no nos alcanza nunca eh, la remuneración que se ofrece en la mayoría de las empresas, incluso si tú seas un emprendedor o seas un gran empresario. Las personas buscan otros trabajos, otros medios de sustento. Muchos de sus trabajadores quizás a veces no quisieran irse de vacaciones, ¿verdad? Para no perder todo el salario o toda la remuneración, todos los beneficios que la organización puede ofrecerles. Pero bueno, tienen que salir porque tienen que descansar. Entonces, muchos trabajadores trabajan durante sus vacaciones y por eso es tan importante realizar los exámenes postvacacionales, porque ellos nos van a dar información de primera mano de si el trabajador viene en las mejores condiciones para reincorporarse a su puesto de trabajo y no vamos a tener un trabajador que comienza su jornada de trabajo y luego viene de haber construido, no sé, su platabanda o haber hecho hiking en algún cerro o haber hecho algún trabajo en mecánica o incluso los mismos oficios del hogar y comenzamos a tener trabajadores que llegan luego de vacaciones con lumbalgia, con síndrome del túnel de carpo, entonces bueno, tienen que salir nuevamente impactando todo el proceso de trabajo de sus compañeros y de la organización. Entonces es importantísimo el examen post-vacacional. Por ejemplo, teníamos en la epidemia reciente personas que venían de las vacaciones, enfermas con la enfermedad respiratoria e impactaban la salud de muchísimas personas dentro de la organización, ¿verdad? Y no solamente el COVID, también hablemos de si vienen con lechina, de si vienen, si una persona, por ejemplo, viene embarazada luego de sus vacaciones y entonces tenemos que cambiarla de puesto de trabajo, puesto que podemos impactar su salud, ya no está en las mismas condiciones de productividad que podría tener una persona que no está embarazada y así sucesivamente. Y por supuesto, tenemos el examen post-empleo, que debe ser al finalizar de tener toda evaluación, toda actividad laboral, ¿verdad? Puesto que nosotros debemos cuidar de que esa persona haya salido incluso mejor de lo que nosotros le conseguimos, con más calidad de vida, más productiva
para no tener el impacto de sanciones, multas o demandas por enfermedades ocupacionales. Y además que la ley nos pide tener estos expedientes custodiados por al menos 10 años, luego de haber finalizado la evaluación. eh, la relación laboral. Los preempleos deben conservarse también luego de 5 años, de 3 a 5 años, si mal no recuerdo, y toda la información médica de los trabajadores debe permanecer custodiada por el servicio médico si lo tienen dentro o por el proveedor de salud que ustedes hayan designado, si lo tienen fuera. ¿Cuáles son los tipos de exámenes a realizar? Pues dependerá de la actividad comercial de las empresas y de los riesgos o procesos peligrosos inherentes. No es lo mismo realizar evaluaciones ocupacionales para el ambiente de oficina que para el ambiente de la construcción, para una industria manufacturera, para la industria química, para la industria de manipulación de alimentos. Todas tienen sus protocolos y para eso está el médico ocupacional, para poder definir cuáles son los exámenes que el trabajador debe realizarse en su preempleo, en su prevacacional, en su posvacacional y en su postempleo. Por eso es que ustedes ven que a algunos trabajadores les corresponde solamente el examen médico o las evaluaciones de laboratorio, a otros les corresponde audiometría, espirometría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una diversidad de exámenes a realizar. Ok, Esther, por Dime, aquí Nielsen. Yoli Ajá. nos pregunta, yo realizo examen anual cuando se reincorporan de sus vacaciones. ¿Es válido? Mira, entiendo que es válido desde el punto de vista económico, pero si tú quieres tener un control realmente más preciso y revisar lo que dice el artículo 27 de la LOPSIMAT, deberías hacer todo el conjunto de exámenes que la LOPSIMAT te pide, que son el preempleo, el prevacacional, el posvocacional y el postempleo. ¿Qué haces en cada uno de esos y cómo tú administras tu presupuesto? Ya eso es otro tema. Por ejemplo, tú tienes un trabajador que, dime tu área laboral, cuál es la empresa, el tipo de actividad económica que realizan. ¿Son maestros, son construcción, qué son? Ok, mientras esperamos aquí que Yoli nos responda eso, tenemos otra preguntita para tenerla por acá pendiente, ¿viste? Sí, veo por allí, es Yoli, transporte, me dice transporte, transporte, conductor. conductor. Ujú. Exactamente. O sea, fíjate, vamos a Conductor. suponer el perfil de un conductor. El conductor se tiene que hacerse su examen médico, por el médico ocupacional, debe hacerse sus exámenes de laboratorio, debe realizarse su audiometría, debe realizarse su examen visual mínimo, ¿verdad? Y su evaluación de goniometría, y revisión de trastornos musculoesqueléticos. Eso empezando por allí. Ahora, ¿cómo tú fraccionas para que digamos, el presupuesto te alcance? Bueno, tú en el prevacacional le puedes hacer bueno, le haces en el preempleo todo esto que te estoy diciendo. Luego, en el prevacacional, le haces el examen de laboratorio y le haces la evaluación médica. Y en el postvacacional, tú le puedes hacer la audiometría y le puedes hacer el examen visual y otra vez la evaluación médica. ¿Ok? Entonces tú puedes fragmentar, porque realmente la ley no dice qué vas a hacer en cada uno de las evaluaciones que corresponden en el año. Lo que te dice es que tienes que hacer los exámenes, entonces tú lo puedes fraccionar de acuerdo a tu presupuesto, pero tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Tienes que hacerlo. Ahora, podrías hacer todo en el prevocacional y en el postvocacional solamente hacer la evaluación médica. Eso sería una estrategia para poder cumplir con la ley, para que tú puedas cumplir con tus programas de salud y seguridad para ese trabajador conductor. Por ahí había uno que decía el área de publicidad. Bueno, las personas que trabajan en publicidad, bueno, y el conductor, por cierto, la evaluación psicológica, ¿verdad? Porque es muy importante que podamos revisar qué adicciones o qué trastornos del área mental pueda tener un conductor que va a tener un impacto tan fuerte con las personas, o sea, va a tener una interacción tan fuerte y tan peligrosa con un vehículo a motor. La gente de publicidad, bueno, son básicamente personas que desempeñan actividades de oficina. Entonces, bueno, a esa persona tú le puedes hacer su evaluación. eh, Médicas, le vas a hacer sus evaluaciones de laboratorio, como a todas las personas que tienen riesgos bajos, y le podrías hacer su evaluación psicológica, ¿verdad? Porque es muy importante
Bien, el agente de publicidad tiene bastante exposición a factores de riesgo psicosocial, ¿verdad? Están expuestos a rotación de turnos, incluso trabajan de noche, son personas que trabajan, tienen altas demandas psicológicas por el tiempo de entrega de los proyectos. Entonces, esas personas hay que cuidarles muy bien la salud mental, que no tengan fatiga, que no tengan altos niveles de estrés y crear programas para mejorar todo este tipo de procesos peligrosos que tienen. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tú lo fraccionas, lo puedes Mm. fraccionar, pero tienes que hacerlo. ¿Ok? Por Entonces, esa aquí, sería mi ok, recomendación. gracias, Esther. Por aquí, Anisbet, ¿cuánto tiempo después de egresar un trabajador debe resguardar su expediente médico? 10 años está contemplado en la LOPSIMAT. Ujú. Ok, Valentino, ingeniero industrial, trabajando actualmente en inspector de seguridad y salud laboral. Ya va. Ok. Los expedientes médicos no deberían de estar custodiados por el Departamento de Talento Humano. No, no, los expedientes médicos no deben estar custodiados por el Departamento de Talento Humano. Es más, el Departamento de Talento Humano no debe tener ningún tipo de expediente médico dentro de sus archivos. Puede tener las constancias de aptitud médica, pero no puede tener las historias, porque las historias son un documento médico-paciente y la información que está contemplada en esos expedientes es absolutamente confidencial. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, en este momento no recuerdo exactamente cuál es el artículo ni cuál es la sanción, pero que tú violes la confidencialidad de médica de un trabajador está realmente penado y sancionado. Entonces, no se puede y estás expuesto a demandas y sanciones del parte mismo del trabajador si tú violas esa confidencialidad y comentas alguna de las enfermedades o hay algo de discriminación relacionado con la salud de los trabajadores. Entonces, muy pendientes con eso. Bueno, el caso más típico es el caso de trabajadores que tengan VIH positivo y sean discriminados por eso, o personas, bueno, que vivan con obesidad o personas, cualquier enfermedad que uno pueda comentar, el tema del área ginecológica, por ejemplo, imagínate tú que tú tengas en tu poder el expediente médico de una mujer y tú puedas leer el examen médico ginecológico. O sea, no digo que ninguno de ustedes lo haga, pero puede darse el caso de que eso suceda o que se manipulen los datos médicos que están allí. Entonces, eso tiene que ser estricta custodia del departamento médico de cualquier organización que que tengas dentro o que hayas contratado. Ok, por aquí, Anisbet, ¿está permitido hacer rayos X para evaluar un ingreso si se contrata o no? Rayos X de la Mira, columna, por ejemplo. no es que esté permitido o no permitido, eso es potestad del médico, ¿ok? O sea, si tú tienes un trabajador que en el examen médico el trabajador refiere que tiene trastornos musculoesqueléticos, que ha tenido lumbalgias en el pasado, que sabe que tiene una hernia discal, etcétera, el médico debe ordenar realizar evaluaciones de ese trabajador antes de ser ubicado en un puesto de trabajo. Ahora, que lo hagas de rutina no es recomendable, ¿verdad? Porque las rayos X de columna no te dan información demasiado precisa de patología, bueno, claro, te dan información de patología sobre todo ósea, pero no muscular. Entonces ahí tendrías que hacer una resonancia que tampoco sí, o sea, este tipo de exámenes debe hacerse con luego de que uno ha hecho su examen médico y ha hecho el interrogatorio, y ha hecho su historia, y el médico es el que debe decidir si va a proceder o no a realizar este tipo de evaluaciones. No es que estén prohibidas, pero deben hacerse incluso con el consentimiento del trabajador. Ok. Buenos días, por favor. Para personal de manejo de cargos como muebles, ¿qué evaluaciones se pueden hacer? Bueno, fíjate, es importante no solamente hacer la evaluación médica, sino hacer la evaluación del puesto de trabajo por un médico ocupacional entrenado en ergonomía, ¿verdad? Para que el trabajador pueda saber cómo alar, cómo empujar, cuáles son las cargas permitidas
etcétera. ¿Qué exámenes debemos hacer? Pues debemos hacer el examen médico general, por el médico ocupacional, su historia clínica, la agoniometría es importantísimo, la evaluación de puesto de trabajo, como te comenté, y el médico decidirá si hay que hacer rayos X de columna o resonancia magnética en algún trabajador que tenga, que refiera haber tenido trastornos musculoesqueléticos o en aquellos trabajadores que cuando hacen la vigilancia epidemiológica comienzas a notar que en ese puesto de trabajo las personas se quejan de lumbalgia. El número de visitas al servicio médico es muy importante por eso, y por eso es que todo debe ser documentado en el servicio médico para poder establecer los planes de pausas activas, de los planes de salud que el trabajador debe tener de acuerdo al puesto de trabajo. Ok, y me imagino que Antonella dice, y si no tenemos servicio médico dentro de la empresa, supongo yo que es de lo que preguntaron, si Sí, la historia podría estar en recursos humanos. Creo que debe ser no. eso. Todos debemos tener un servicio médico. El servicio médico puede ser propio si tienes más de 250 trabajadores, ¿verdad? O si tienes entre 50 y 250, pero estás en la lista de las ocupaciones o de las actividades económicas que son altamente riesgosas, como por ejemplo la industria petrolera, la industria de manufactura, la industria química y la industria de construcción, por ejemplo, ¿verdad? Pero si tú no tienes 250 trabajadores y tu ambiente es, por ejemplo, de oficina, tú debes tener un servicio médico mancomunado, se está en la norma técnica 03, que puede ser servicio mancomunado tipo 1 o servicio mancomunado tipo 2. Creo que eso lo tenemos un poquito más adelante, pero bueno, lo digo de una vez por acá. El servicio mancomunado tipo 1, tú te reúnes con varias personas que estén, por ejemplo, en tu edificio y formas un servicio médico. Esas historias deben estar en ese servicio médico. O contratas, ¿verdad? Una organización como nosotros, en donde nosotros hacemos la custodia, hacemos los programas, hacemos las evaluaciones y todo lo inherente a tu servicio de salud y seguridad laboral. Mancomunado sería tipo 2. ¿Ok? Ese Sí. sería, y allí es donde deben estar las historias. Cuando tú terminas, tú, por ejemplo, no quieres contratar más al servicio que tienes ahorita, esas historias deben pasar al servicio nuevo y así debes conservarlas por 10 años. ¿Ok? Ok. Todos Henry tenemos que pregunta, tenerlo. buen día, soy Henry Delgado, analista de seguridad industrial de servicios Montvelar. Los postvacacionales se pueden omitir cuando un personal está en su primer periodo de vacaciones, o sea que solo 15 días, de solo 15 días. A ver, esa es una pregunta que siempre causa mucha suspicacia, o sea, mucha preocupación, porque entendemos que las personas tienen un presupuesto limitado, pero bueno, en 15 días se puede o no se puede generar un accidente que no esté relacionado con el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, es una decisión realmente muy propia del empleador, pero al que más, repito, al que más le conviene saber si el trabajador está en buenas condiciones para realizar su actividad laboral es al empleador. Al trabajador también, por supuesto, ¿verdad? Porque ningún trabajador quiere estar enfermo, pero al empleador es al que más le conviene. Entonces, hasta la pregunta, ¿en 15 días esta persona pudo haber tenido un accidente? Se pudo haber caído de las escaleras de su casa y va a llegar a mi ambiente de trabajo con un E15 grado 1 y lo voy a tener que sacar luego de mi ambiente de trabajo y va a tener que tener otro periodo adicional de ausentismo. Hazte esa pregunta y Bueno, entonces en ahí 15 días pueden podrás, pasar muchas cosas. en 2 días pueden En pasar muchas cosas. segundos pueden pasar muchas cosas. Exactamente. Entonces es muy importante que al menos se haga la entrevista con el médico. El trabajador regresa a los 15 días de vacaciones y el médico lo revisa, lo examina y el médico en su interrogatorio y en su examen físico puede determinar o el trabajador le dirá, mira, sí, doctor, yo me caí el día 3 de mis vacaciones. Revíseme aquí a ver si tengo bien este tobillo, a ver si tengo bien esta mano. Bueno, y me empezó a doler la columna, ese dolor me duró como 5 días y yo me tomé un ibuprofeno y se me quitó. El médico decidirá si ese trabajador puede ingresar o no puede ingresar al ambiente de trabajo. Entonces es al empresario realmente a que le conviene, al trabajador también, repito, pero es al empresario al que le conviene saber en qué estado de salud entra la persona a trabajar en su organización. ¿Ok? Para Claro. evitar
tasas altas de ausentismo laboral, reposos, incapacidades y todo lo que conlleva tener una persona de reposo, ¿no? Porque ese trabajo lo va a sentir el trabajador de al lado. El trabajador de al lado se va a molestar porque, concha, este tipo otra vez vino enfermo, qué fastidio, ahora tengo que hacer yo la actividad. Entonces se crea un ambiente laboral enrarecido, empieza el ruido, empiezan las rencillas y las diferencias entre los trabajadores. Entonces, bueno, no le conviene realmente al empleador. Entonces, espero haber respondido bien tu pregunta. Es mi opinión, Perfecto. pues, ¿no? Me Pero, imagino, esto ya creo que está respondido. En caso de contar con servicio médico, ¿pueden ser los custodios? claro, los servicios Que fue lo que médicos dijiste. son los custodios de los De expedientes las médicos. historias, ¿no? Exacto, De las historias médicas, exactamente. exacto. Una cosa es el expediente de recursos humanos, en donde tú vas a tener archivadas todas las constancias de aptitud que tu servicio médico te haya emitido, y otra cosa es tener la historia médica con todos los reposos, con todos los informes del traumatólogo al que el trabajador fue, con los exámenes médicos incluidos ahí. No, ustedes no tienen que tener nada de eso. Eso lo tiene que tener el servicio médico de la organización, dentro de la organización o en el servicio médico que tú hayas designado. Sí, Este, ujú. María Ángel nos dice por aquí que es lo mismo, creo que ha generado ruido esa pregunta. Buenos días, en mi oficina los expedientes médicos los guarda gestión humana, en una carpeta donde están todos los expedientes de trabajador. ¿Esto está bien? Ya creo que lo No, respondiste no está también. bien, no está Exacto. bien. Ahí una persona comentó que hoy día las evaluaciones médicas no son una prioridad. Bueno, yo creo que sería bueno que fuésemos migrando hacia otra mentalidad, ¿verdad? Porque en el mundo la salud es una prioridad. Entonces, es muy importante que nosotros velemos por la salud y la seguridad de las personas que trabajan con nosotros. Es sumamente importante. Ya lo vimos, y vuelvo con el ejemplo de COVID, porque el impacto que tuvo a nivel laboral, a nivel organizacional, el COVID fue importantísimo. Pero eso no quita, ¿verdad? Y bueno, todos estamos tratando de subsistir en un mundo en donde la economía cada vez es más difícil, pero tenemos que vigilar la salud y la seguridad de las personas. Al menos hacer un examen al año. A lo mejor no hacer todos estos porque el presupuesto no nos da. Tratar de ver cómo nos organizamos para vigilar y tener procesos saludables y procesos que vigilen la salud y la seguridad de las personas dentro de la organización. ¿Ok? Así. Entonces, es importantísimo, y debe ser una prioridad. Trabajadores sanos son empresas saludables, empresas productivas, trabajadores leales, trabajadores alineados con la organización. ¿A quién no le gusta que le cubra, tener un seguro, ¿verdad? O tener una evaluación en donde te digan, estás bien, tienes salud, puedes trabajar, puedes desempeñar la actividad que te guste. A todos nos gusta eso. Entonces, ese debe ser el rol fundamental del médico ocupacional de la empresa, sea externo o sea interno. ¿Ok? Perfecto. Gracias por su participación. Por aquí José Nieves, cerramos con esta pregunta y avanzamos con la presentación porque ya son las 10. Ha sido de mucho interés aquí. Mi empresa tiene, denme un segundo, más de 250 empleados, pero distribuidos a lo largo del territorio. ¿Puedo tener un servicio médico en la sede más grande y que proveedores en otras localidades hagan llegar los Claro, resultados de exámenes, pruebas realizadas? ¿Es legal? está muy bien hacerlo de esa manera, pero el médico de la empresa, ¿verdad? Que tienes dentro donde tienes la mayor cantidad de personas trabajando, debe tener íntima relación con todos esos proveedores que tú designes. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de aliados, que nos dan servicios a nivel nacional, pero es Symbio el garante de toda la información que esos proveedores nos ofrecen, y somos la cara ante la organización, ante la empresa, de toda la información médica que los trabajadores tienen. O sea, nosotros servimos como de enlace para que la gestión de salud y seguridad en el trabajo pueda realizarse de manera efectiva.
Bueno, excelente. Por aquí tienen hora de publicidad, por aquí tienen una opción, Symbio. Exacto. Yo, aquí dice, Anisbet, yo he trabajado en empresas pequeñas y los dueños le dan prioridad al servicio médico y las evaluaciones obligatorias. Es cuestión de concientizar la salud, es importante. Muy bien, Anisbet, eso Muy me bien, gusta. Anisbet, sí, señor, así es. Ajá, Ok. En cuanto a las charlas de seguridad que se deben dar diarias, ¿cuáles o de qué temas recomiendan deben darse sí o sí? Y Ok. cerramos aquí para Fíjate, continuar con la presentación. exactamente, fíjate, ¿cuáles son las charlas de seguridad que tú tienes que dar en tu organización? Las que tengan que ver con los procesos de trabajo y los procesos peligrosos que tú tienes, ¿verdad? Porque si vamos a poner el ejemplo de un hospital, en un hospital, dar charlas en relación a silicosis, por ejemplo, no tiene ningún sentido, pero en una minería, en una cantera, en un servicio de construcción, ahí sí tendría que ver, dar charlas relacionadas con enfermedades respiratorias relacionadas con polvos, gases, humos y vapores. En un taller mecánico, pues tú darás charlas relacionadas a los procesos peligrosos inherentes a esa actividad. En una escuela, pues dará charlas relacionadas al manejo de la voz, al manejo de trastornos musculoesqueléticos, y así, o sea, las charlas dependerán de los Del procesos área, peligrosos ¿no? que tú hayas identificado, claro, que tú hayas identificado en tu programa de salud y seguridad en el trabajo. Claro, porque Por si tienes supuesto, en una oficina donde solamente está la gente trabajando de enfrente de un computador, ahí tú tienes que con el tema de la ergonomía, etcétera, etcétera. Todo dependerá del área y exactamente, de la función que claro. esté el trabajador, el colaborador. Ergonomía será común en casi todas las organizaciones, porque todos los Ujú. procesos de trabajo implican factores de riesgo ergonómico. Por ejemplo, factores psicosociales es otra charla importantísima, porque todos estamos expuestos a estrés, fatiga, altas demandas de trabajo, pero si tú tienes en tu organización personas que rotan turnos, tú les vas a añadir a esa parte de factores psicosociales la parte de rotación de turnos de trabajo y cuáles son sus consecuencias, entonces desde el punto de vista del área psicosocial. Entonces tienes que realmente organizarte para que puedas tener las charlas cubiertas dentro de las 16 horas de capacitación que deban tener los trabajadores. Así es. Entonces avancemos con la presentación para cerrar a las 10:30. Exactamente. Muy bien, gracias por su interés en todas las cosas que he comentado. Paso a la diapositiva. Sí, por favor. Ok, entonces, bueno, aquí venía la explicación de cuáles son los servicios médicos mancomunados y cuáles son los servicios médicos propios, ¿verdad? Está basado en la norma técnica 003, en donde los mancomunados son de tipo 1 y tipo 2, son para empresas que tengan menos de 250 trabajadores y más de 50, es que pueden ser, ya dije, tipo 1 y tipo 2, tipo 1, es que varias empresas del mismo ramo, por ejemplo, vamos a suponer un centro comercial pequeño se reúnen y crean un servicio médico para ellos. ¿Ok? Ese sería el tipo 1. El tipo 2 sería que varias empresas van de diferentes actividades económicas, van a una organización, como por ejemplo la nuestra, en donde van a ser atendidos, evaluados y nosotros vamos a llevar la gestión de salud, seguridad y ambiente de su organización. Los servicios médicos propios son para empresas que tienen más de 250 trabajadores, no importa si están repartidas en el área nacional, como comentamos, o en el área internacional a veces, aunque en el área internacional se regirían por las normas técnicas o por las normas legales del país en donde estén, ¿verdad? Pero si están dentro del territorio nacional, pues tienen que regirse por las nuestras, por las normas técnicas de Venezuela y podrías hacer como comenté hace rato. Un servicio se encarga de la gestión completa de todas las sedes que tienes en tus diferentes sucursales. Adelante. ¿Cómo pueden estar compuestos esos servicios médicos? Bueno, en principio deben estar compuestos por un líder de salud, seguridad y ambiente, que a veces es el médico, a veces no es el médico, a veces es un técnico o un ingeniero capacitado en salud, seguridad y ambiente, por un médico y una enfermera. Y se le van a añadir otros profesionales, como por ejemplo la parte de legal, la parte de ergonomía, el psicólogo, ingenieros de otras áreas, etcétera, dependiendo de la actividad
y de los procesos peligrosos que esa organización tenga. Por ejemplo, tú tienes una red de farmacias y tienes problemas de ergonomía en una de esas sedes. Entonces, bueno, ahí vas a poder solicitar el apoyo de un médico ocupacional especialista en ergonomía para que evalúe los puestos de trabajo. Eso es un ejemplo. O, por ejemplo, vas a solicitar, tienes un área de un restaurante. Entonces vas a solicitar la medición de la calidad del aire o de las emisiones al ambiente de una persona, un higienista encargado en áreas de restaurantes y en emisiones al aire. Tienes una gran empresa, pues tienes que vigilar la parte de aguas residuales, tienes que vigilar calidad del aire, tienes que vigilar ruido externo, tienes que vigilar ruido interno. Entonces vas añadiendo profesionales de la salud o profesionales del área de la salud y seguridad en el ambiente, dependiendo del tipo de actividad económica y de proceso peligroso que tú manejes en tu organización. Pero lo más básico es que tengas un servicio de salud y seguridad laboral, que no es lo mismo que servicio médico, constituido por el líder de salud, seguridad y ambiente, el médico y una enfermera. ¿Cuál es la dedicación de esos profesionales? Dependerá del número de trabajadores que tú tengas. Entonces, a veces el médico va unas horas nada más, a veces tienes una enfermera fija, a veces tienes una enfermera y un médico fijo, dependerá del número de trabajadores y de las necesidades propias de tu organización. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de ese Departamento de Salud y Seguridad Laboral? Bueno, establecer el plan de emergencia, identificar los procesos peligrosos, identificar cuáles son las capacidades para resolver las emergencias y realizar simulacros, cómo se maneja el soporte básico de vida en el tema de plan de emergencias, la constitución de la brigada, los materiales, equipos que tienes que tener, asesorar el soporte avanzado de vida, cuáles son las clínicas que tienes cerca, dónde las vas a llevar, cuál es el sistema de ambulancias, cómo tú sacas un trabajador lesionado de tu organización. Calificar médicamente a los brigadistas, etcétera. Tienes 44 trabajadores y tienes y debes tener servicio médico propio, no, a pesar que eres del sector químico, porque es a partir de 50. Ok, seguimos. Otra de las cosas importantes es el proceso de vigilancia epidemiológica, que está establecido en el artículo 34 del reglamento de la LOPSIMAT, y no es más que registrar, observar. Es un proceso para registrar, observar y analizar las estadísticas de de varias variables que están contempladas en eso, entre ellas las enfermedades, los accidentes, los periodos de vacaciones, el ausentismo por causas médicas, las horas trabajadas, las referencias a otros instituciones de salud, por ejemplo, las capacitaciones que haces en tu organización. Esa sería la vigilancia epidemiológica. O sea, cuáles son las actividades que tú realizas para mejorar la salud y la seguridad de las personas. Tienes los programas de salud ocupacional que sirven para identificar las personas sensibilizadas a exposición a químicos, programas de protección respiratoria, educación de salud de los trabajadores, evaluación de los equipos de protección personal. Todo esto debe realizar el Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo. Adelante. Y puedes tener otros programas médicos, como por ejemplo, si tienes una imprenta, programa de conservación auditiva, porque hay máquinas rotativas que producen ruido, ¿verdad? Programas para turnos de trabajo, programas de toxicología, para exposición a frío o calor, por ejemplo, imagínense personas que trabajan en el área de cavas, de carnicería, de conservación de alimentos, cavas refrigeradas que vienen desde el exterior o del interior, personas sometidas a radiaciones ionizantes y no ionizantes, exposición al láser. O sea, hay muchísimos peligros, muchísimos riesgos y debe existir programas médicos para cada uno de ellos. Adelante. Porque todos esos peligros pueden impactar la salud de las personas. Una de las otras funciones importantes es asesorar a la organización
en los procedimientos, estándares y regulaciones para mejorar y promover la salud de los trabajadores de manera integral, de los talentos. Se debe realizar en todas las localidades de una compañía y debe actualizarse cada vez que se modifiquen o haya una norma en el país. Eso es una modificación. Por ejemplo, cuando hubo el cambio del OPSIMAT 86 al OPSIMAT 2005, luego el reglamento de 2007, pues las organizaciones tuvimos que ajustarnos a todos estos cambios. Y es papel del Servicio de Seguridad Laboral, pues, anunciar a la organización cuáles fueron los cambios y cómo adaptarse a ellos. Y ahí venimos con una de las últimas láminas, que es la responsabilidad que tienen los médicos de proteger, vigilar y tener un manejo apropiado para los expedientes médicos, ¿verdad? Registrar todas las visitas en el departamento médico, mantener los expedientes luego de 10 años, eso está en el artículo 35. Todos los récords deben estar restringidos solo a las personas autorizadas. ¿Ok? Y los diagnósticos médicos solamente pueden ser entregados al empleado con su consentimiento escrito. Eso está en el artículo 53. ¿Ok? Bueno, ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de jornadas de bienestar, que ustedes pueden implementar en sus organizaciones, porque realmente hay una tendencia mundial a vigilar el bienestar. En todas las organizaciones grandes, pues hay, y pequeñas también, hay programas que pueden ser muy grandes o muy pequeños, dependiendo de los intereses de la organización, para revisar si los pacientes tienen diabetes, si tienen hipertensión, programas antitabáquicos, programas para manejar la obesidad. Hay unos capítulos fabulosos en la serie The Office que tratan de este tema, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros hacemos este tipo de intervenciones, realizamos jornadas para que ustedes tengan un perfil integral de la organización en relación a temas de enfermedades crónicas, cómo manejarlas y cómo proteger a sus trabajadores, porque estas enfermedades realmente causan un impacto grandísimo en la productividad de nuestras organizaciones. Adelante. Aquí les muestro un testimonio de una empresa en donde establecimos un programa de bienestar a un grupo de 38 trabajadores, hombres y mujeres, y en donde se les dieron capacitaciones, seguimiento y atención médica, temas como alimentación, herramientas para mejorar su sueño, herramientas para mejorar la actividad física y para mejorar la salud emocional, que es tan importante. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente. Obtuvimos resultados fabulosos, en donde, por ejemplo, el 67% de las personas redujo su peso corporal y el 70% bajó su cintura abdominal, y medimos otros indicadores como la insulina plasmática, la cintura abdominal, que nos hicieron ver cómo el servicio médico de una organización y la organización puede tener impacto en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? No es un secreto que la obesidad es un tema que alcanza a miles de personas y produce temas relacionados con la salud cardiovascular de las personas, la salud cerebrovascular y trastornos musculoesqueléticos importantísimos, como osteoartritis, inflamación crónica, incluso impactó muchísimo en la epidemia de COVID. Entonces, esto es un testimonio para que ustedes vean cómo se pueden hacer, aparte de las evaluaciones ocupacionales, también se pueden crear otras estrategias que van a traer mucho impacto en calidad de vida de sus trabajadores. También hicimos hace poco una jornada de evaluación ginecológica que resultó muy lindo, también haciendo prevención de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, que son la primera causa de mortalidad en las mujeres de nuestro país y en las mujeres del mundo. Adelante. Y bueno, es importantísimo mejorar la salud de tu capital humana, de tus talentos, que tanto te cuesta conseguirlos, ¿verdad? Ustedes sufren muchísimo en el proceso de reclutamiento, en elegir ese talento, en que sea lo mejor para su organización. Entonces, también los invito a hacer un esfuerzo, una concientización de mantener la salud de ese talento una vez que lo hayas conseguido, y por supuesto elegir el mejor talento posible para que tu organización sea altamente productiva y todos estemos beneficiados de esos productos y servicios que ustedes con tanto cariño ofrecen a nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, otras preguntas que tengan, estamos en... Sí, por acá. Bueno, J. Castillo, gracias porque nos está apoyando por aquí en dar algunas respuestas de las participantes. Anibé, tengo 44 trabajadores, debo tener un servicio médico propio y la empresa es de productos químicos.
Bueno, creo que te respondía, Ivette, que no debes tener un servicio médico propio, puedes tener un servicio médico mancomunado tipo 2, en donde se le realizan a tus trabajadores todas las evaluaciones médicas correspondientes y ese servicio, el servicio de seguridad laboral se encarga de toda la gestión humana de salud de tu organización, ¿ok? Porque tienes menos de 50 y es, Ujú. es a partir de 50 trabajadores. Entonces, bueno, también quería comentarles que las evaluaciones pueden hacerse tanto en las instalaciones de la empresa como en las instalaciones, en caso de nosotros, Simbio, de manera de que puedan tener esa posibilidad de hacer jornadas dentro de sus instalaciones y no tengan que trasladar el personal a ningún lado. Perfecto. ¿Sí? Y Adriana, tengo 55 trabajadores, ramo publicidades. ¿Debo tener un departamento de seguridad y salud laboral? Sí, pero mancomunado, tipo uno o tipo 2. O sea, en el caso te recomendaría tipo 2 y que contrataras una empresa, bueno, como Silvio o de las otras que hay en el mercado también es bueno, para que tengas la vigilancia de la salud y puedas manejar la gestión de salud y seguridad de tu organización. Todos tienen que tenerla, a excepción de los militares, es lo único que nos exime la LOPSIMAT. Excelente, Gabriela. Buen día. En el servicio de seguridad laboral puede estar un técnico bomberil. Si está capacitado en salud y seguridad laboral, sí, ¿ok? Ok. Este, Esther Antonella nos está diciendo dónde están ubicados. estamos ubicados en el edificio Roraima, en la avenida Francisco de Miranda, frente al Centro Lido. Bueno, ahora Emilce les puede compartir Yo le voy a compartir eh, la presentación, le la comparto la presentación, información. sí, la información que yo les diseñé, donde están todos nuestros teléfonos, toda nuestra Su servicio. ficha de servicios, exactamente. Y Sí. también pueden seguirlas en las redes sociales. Simbio también tiene redes sociales. Por favor, nómbralas, Esther. Sí, las redes sociales de Simbio son @Simbiomed, SIMBIOMED, Simbiomed, Simbio Medicina, Sistema de Medicina y Bienestar Ocupacional. Y bueno, tuvimos que ponerle la MD al final por temas de Instagram. Bueno, esto es una gran alternativa y de verdad que eso es lo que nos traen nuestros aliados a través de Simbio, traerles estos servicios, porque sabemos que muchas empresas no pueden tener un servicio médico, sobre todo las pequeñas empresas. Entonces, bueno, aquí está esta Exacto. alternativa que apoya Esther a través de Simbio, eh, con este tema de seguridad y salud laboral, del tema de médico, del tema de revisiones y de exámenes médicos preempleo, vacacional, etcétera, etcétera. Bueno, son Nosotros las... como, Ajá. nosotros hacemos auditorías también. Ah, Entonces, en excelente. esas auditorías podemos crearles, ¿verdad? Saber qué tienen y saber si están alineados con las leyes y proponerles, pues, cómo implementar su gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, bueno, también les invito a seguirme por mi red personal, en donde van a encontrar muchísima información de salud, de calidad de vida, de cómo no volverse unos pacientes. Mi red es DRA.doctora.estersandrea. Los invito a seguirlos por ahí. Hay recetas, ejercicios y de todo para ustedes y sus colaboradores, sus talentos. Excelente. Bueno, Lilian por aquí, buenos días. Estos servicios de salud mancomunado colaboran con la empresa de presentar en caso de accidente de seguridad y salud laboral ante el IMSACEL. Eso lo debe realizar el empleador, ¿verdad? Pero nosotros te asesoramos y te acompañamos en todo el proceso. Gracias, gracias Lara, excelente charla, nos dice Lara, felicitaciones, muchísimas gracias, agradecida por su asesoría, muy dinámica y nutrida información, excelente y valiosa Gracias. información, muchas gracias, excelente, gracias, excelente charla, gracias por la información, bueno, no, gracias a ustedes, Sí. de verdad, gracias a Esther, y gracias por su participación. Cumplimos con el tiempo. Siempre damos media horita para preguntas y respuestas, pero como lo hicimos interactivo, lo fuimos manejando. Así que bueno, Gracias a ustedes, estaré gracias enviando la Emilce, a información. BGH. No, gracias a ti, Esther. Síganos en nuestras redes sociales, @ABGH piso RRHH.
Nuestro canal de YouTube pueden tener mucha información. Ahí tenemos colgadas todas las actividades. Vamos a colgar esta, que es sumamente importante para que todas las personas puedan tener esta información. Y bueno, nada, seguimos aquí apoyando al gremio organizacional, a los profesionales de recursos humanos para poder llevar mucho más ligero todas sus responsabilidades y compromisos con la organización. Así que gracias a ustedes por estar acá y seguimos comprometidos con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Esther. Hasta Ahí luego, está. Emilce, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Ahí les puse Simbiomed, la información. Simbiomed, doctora Esther Santandrea, gerencia.simbio@gmail y puse el teléfono. Excelente. Sí. Ahí se lo guardé ya. Vamos a dejarlo aquí Bueno, para muchas que lo gracias. vayan tomando. Bueno, que tengan un feliz día. Gracias.